Mañana, hoy a las 11 de la mañana se tiene previsto que la Comisión de la Verdad, de los comisionados desde el nivel central presenten, después de 3 años de espera y de construcción, el informe final del conflicto en Colombia, donde vamos a tener como departamento, como Guaviare y como región, vamos a tener un capítulo justamente dedicado a conocer esas verdades del conflicto en nuestro territorio. Por eso hoy vamos a estar a la expectativa. El pasado fin de semana se cumplió el encuentro de jóvenes regional, jóvenes de verdad, donde participaron jóvenes desde diferentes departamentos como Caquetá, Meta y Guaviare, justamente para adelantar un poco e ir socializando lo que esperamos conocer a partir de hoy a las 11 de la mañana. Vamos a saludar hasta ahora al coordinador territorial en el Guaviare de la Comisión de la Verdad, Heriberto Tarazona. Muy buenos días, Heriberto, bienvenido a Marandúa. Buenos días, Laura, al equipo, la mesa técnica y a toda la audiencia del Guaviare y sur del Meta que nos escuchan a esta hora. Sí, señor, pues hoy la expectativa es total. Hemos venido nosotros hablando desde hace varias semanas, la expectativa a que este día llegara para poder conocer esa verdad, de esa verdad del conflicto, no solamente en nuestro territorio, sino también en nuestro país. ¿Cómo se tiene previsto esa presentación del informe final? Hoy, a partir de las 11 de la mañana, la diócesis y la Iglesia Católica se ha querido vincular con este evento histórico para el país, haciendo sonar las campanas para anunciar que está llegando, que se da apertura al informe de la Comisión de la Verdad. En Bogotá estarán reunidos los 11 comisionados, junto a aproximadamente unas 1.200 personas que se van a congregar en el Teatro Jorge Eliezer Gaitán para escuchar la lectura de la proclama, que es uno de los apartados del informe final de la Comisión de la Verdad. 11 comisionados con un equipo de cerca de 600 personas que durante 3 años estuvimos recorriendo el territorio, escuchando a las víctimas, escuchando a los pobladores, a los actores armados, a la fuerza pública, a los gremios, a todos los que de manera voluntaria quisieron dejar su aporte y hacer su aporte a la Comisión de la Verdad para hacer ese informe sobre graves violaciones a los derechos humanos y los impactos que se sufrieron durante el conflicto armado. Del departamento del Guaviare, el episodio, el capítulo, digamos, ¿cómo se va a poder consultar? Entonces, nosotros hoy sale un link, hoy sale en la página web de la Comisión de la Verdad, un link donde todos los colombianos y colombianas pueden acceder de manera virtual al informe, que tiene 11 títulos, pero en especial va a ser muy fácil poderlo entender. Habla del exilio, habla del capítulo de las niños, niñas y adolescentes, habla de la mujer y la población LGTBI, y hay uno que se llama La Colombia Adentro. Ese capítulo es el informe territorial. En ese capítulo vamos a encontrar 11 informes, 12 informes realmente, uno por cada macroregión y uno de campesinado. En el capítulo Macro Orinoquía va a estar la historia que logramos consolidar sobre el conflicto armado, sobre esa verdad histórica de Guaviare, Meta y Caquetá. Coordinador, en este caso, por ejemplo, las personas que no tienen internet, que de pronto en algún momento lo quisieran ver en alguna vereda, ¿va a quedar plasmado en algún libro o va a tener de pronto un video, algo que de pronto puedan llegar ellos en esas zonas olvidadas, en esas zonas tan alejadas que puedan verlo algún día? Muy bien, muchas gracias, Ingrid, por esa pregunta, porque bueno, hoy esa es la manera en que hoy las personas pueden acceder y conocer lo que se ha escrito, lo que se está diciendo la Comisión de la Verdad. Ya se están imprimiendo, ya se están elaborando todo el proceso para que se imprima el capítulo territorial y poder llevarlo a los territorios. Cabe anotar que después de hoy, este informe, los comisionados van a salir a recorrer el territorio nacional y también van a ir al nivel internacional
a hablar con las víctimas, con los pobladores, con los actores locales, para que puedan generar ese intercambio de reflexiones alrededor de lo que es lo que dice y lo que no dice el informe final. En Guaviare vamos a poder tener, Dios mediante, el 18 de julio, está previsto que estén allí en San José del Guaviare 3 comisionados para poder conversar con ellos. Y en esa época esperamos ya tener los documentos impresos, algunos, no todos, pues por tema de logística, de tiempo, pero al final todo se va a imprimir y se va a distribuir a nivel departamental, se va a entregar en la biblioteca, va a quedar, digamos, en los territorios ese informe, pero para el día de hoy realmente no se alcanzaba por todo el tema de logístico que implica imprimir todo este material. Heriberto, este informe final tiene algo particular con respecto a otros que se han hecho en la historia de informes de la verdad, y es que en este vamos a conocer qué pasó, pero además por qué pasó. Y para los que posiblemente se preguntan, porque es que tengo entendido que esto no va a servir como insumo judicial ni representa una vinculación penal, pero sí le hace unas recomendaciones al Estado colombiano para no repetición, y se va a hacer un comité como de seguimiento a esto. Sí, señor, mire, el informe de la Comisión de la Verdad es de carácter extrajudicial. Quiere decir que no estamos buscando culpables, no sirve de pruebas, no se trata de polarizar un país, sino que al contrario, es un llamado a la sociedad que reconozcamos que durante 50 años infringimos los derechos humanos de las maneras más absurdas. Es un llamado a hacer conciencia, pero también es una invitación a que una vez reconocida esa verdad podamos construir ese camino de esperanza, esas expectativas de que el futuro en paz, con derechos y con garantía de derechos es posible. Al final, uno de los mandatos de la comisión es decir qué pasó, por qué pasó, y hacer las recomendaciones, como bien decías, Omar. Y en ese sentido, para hacerle seguimiento a esas recomendaciones, se crea un comité de 7 personas que va a funcionar durante 7 años para hacerle seguimiento a esa implementación de los acuerdos. En el encuentro que teníamos con los jóvenes y con los campesinos en días pasados para darle a conocer en la estructura del informe, nos preguntaban eso, y bueno, ¿y ustedes ven el informe y qué? ¿Queda ahí? No, ese comité va a estar encargado de tener un relacionamiento muy importante con todos los actores locales que estuvieron participando en el informe de la comisión, en la elaboración del informe. Y entonces, en ese sentido, vamos a poder tener en el territorio una posibilidad de con quién interactuar para hablar del informe final, para saber qué está pasando con esas recomendaciones. Y el sentido de las recomendaciones tiene que ver con, no solamente es al Estado, sino también a la sociedad, a que hagamos esa reflexión acerca de los factores de violencia, cómo se repiten, cómo se normalizan, cómo se están perpetuando. Y consideramos que con este informe es como el llamado a un alto en el camino, reflexionemos, pensemos que tenemos derecho a un mejor presente, a un mejor futuro, y en ese sentido va a estar el informe haciendo sus recomendaciones. Heriberto, ¿y ese comité de seguimiento por quién va a estar integrado? Este comité que, como lo da a conocer, serán 7 años que van a monitorear las recomendaciones que le hace al Estado colombiano. ¿Quién va a integrar este comité? ¿Cuándo se va a conocer? ¿Y quién elige este comité? El comité lo elige los mismos comisionados, los 11 comisionados que estuvieron participando, que fueron los designados para aprobar el informe. Ellos eligen el comité, ya tienen una estructura de cómo va a funcionar, ya tienen una estructura de sus funciones, de su financiamiento. Esto es muy importante también. Ya hay un avance, una concertación de cómo va a funcionar y cómo va a estar financiado este comité de seguimiento, y va a estar integrado por 7 personas escogidas por el mismo pleno de comisionados. No sabemos quiénes, pero los perfiles indudablemente tienen una similitud a los perfiles que estuvo integrado por la comisión.
no hay duda que van a ser personas comprometidas con el territorio. Estos encargados del comité no van a ser empleados públicos, son cargos dignatarios que van a ser asignados y que no van a tener una calidad de funcionarios públicos, son miembros honorarios, o sea, son personas que asumen una responsabilidad en calidad de honorarios. Y en ese sentido se ha dicho que, nos decían los comisionados, son perfiles de personas que estén comprometidas con la construcción de paz, con todo este tema de garantía de derechos. Sí, Heriberto, bueno, pues vamos a estar a la expectativa de ver quiénes estarían entonces aquí, digamos, designando para esa labor. Hay un capítulo muy importante y es un trabajo que de cierta manera pues se ha conocido, ha tenido algunos esbozos, y es el trabajo que ha hecho la comisionada Patricia Tobón. Ella se ha enfocado en el tema de poblaciones indígenas, pero también en el papel de la mujer, y en el departamento del Guaviare particularmente son muchas las verdades que estamos esperando conocer. Algo que podamos, digamos, no sé, adelantar, algunos hechos que vayamos a conocer en ese capítulo particularmente de nuestro departamento, que se pueda mencionar para estar a la expectativa y sobre todo para que la gente diga, bueno, voy a estar muy pendiente, porque es que ese es el tema, ¿no? Ustedes han hecho un gran despliegue y de verdad que estuve este fin de semana en Bogotá, y la Comisión de la Verdad tenía un espacio en el Parque La 93, también obviamente promocionando y dándole visibilidad a este informe final que se va a entregar en el día de hoy, pero también dándole una oportunidad, digamos, comercial a personas o asociaciones víctimas en medio del conflicto de Cundinamarca y de toda esta región. Entonces, lo decía es porque hay mucho despliegue justamente por tal vez la falta de interés que pueda tener la misma comunidad de conocer esa historia en lugares como el departamento del Guaviare. Sí, nosotros precisamente también estuvimos ambientando, hicimos reunión con líderes sociales, hemos hecho reuniones con instituciones, contándoles de que va a llegar este informe. Nos parece que era tan importante sentarnos a escuchar a las personas para elaborar el informe, como también darle esa debida visibilidad de la presentación del informe, porque no puede ser un informe que quede por allá en los anaqueles, llenando estantes, sin que se vuelva un agente de cambio, un agente de esperanza. El informe tiene, por eso hemos desplegado todas estas acciones y actividades, como en el caso de San José del Guaviare. Para nosotros fue novedad, pues, de que los jóvenes no conozcan estos 50 años de violencia y de historia del conflicto armado. Nosotros nos dimos cuenta en el proceso de investigación de cómo los jóvenes se sorprendían cada vez que les contábamos los horrores de la violencia de los años 80, cómo nosotros retratábamos la violencia de paramilitar y de las FARC cuando disputaban el territorio de la trocha ganadera, o también se sorprendían de lo que sucedió con la retoma después de terminada la zona de distensión. Todos hechos de violencia de jóvenes que vivieron en nuestro territorio decían, no nos dimos cuenta que estaba pasando todo eso. O sea, ¿cómo fue posible que viviendo en el Guaviare no percibíamos eso que estaba sucediendo? Uno de los jóvenes me decía, oiga, yo siento miedo apenas ustedes me cuentan todo eso que pasó. Siento miedo en términos de cómo era que vivía en ese momento, pero hoy yo me siento mucho más seguro. O sea, hoy no siento esos temores que se plantean ahí. Y ese es el camino que nosotros queremos escoger, que es el de seguir construyendo confianza, seguir dándole ese voto, apostándole a que el acuerdo de paz ha contribuido a salvar muchas vidas, ha contribuido a que algunos familiares tengan la esperanza de encontrar a sus víctimas. Ya lo han hecho, muy poquitas, pero ahí están. De que los jóvenes tengan la esperanza de tener un futuro, y no necesariamente es como decían algunos, no es que yo quiera casa, carro y beca, yo quiero poder desarrollar mi modo de vida, y si yo quiero estar en el campo y quiero cultivar y tener mis vacas, pues yo puedo hacerlo de manera segura. Esa es la invitación que está haciendo la Comisión de la Verdad con el informe. Pues esa sobre los hallazgos, mira,
hemos estado hablando ya todos estos días en términos de los sentidos que pueden estar en el informe. Un tema que, como ya lo hemos repetido tanto, quizás ya se haya fijado en la mente de nuestros colombianos, y es todo este tema de la violencia sexual, de cómo la violencia sexual fue un arma de guerra, y no solamente contra mujeres, sino también contra hombres, contra población LGTBI. Son tener ese nivel de conciencia de cómo sucedía y por qué sucedía la violencia sexual. Todo el tema de cómo las mujeres pudieron levantar su voz para ponerle el informe de cómo la mujer es la víctima más afectada del conflicto armado, no solo por el dolor de perder a su esposo, a sus hijos, de tener también que asumir la carga de criarlos, de criar y mantener su familia, de perder la familia, no necesariamente en términos de físico, sino perderla en términos de que por un hecho del conflicto armado se termina descomponiendo la familia, ya sus parejas se van, las dejan solas con la carga de criar los hijos. Esas realidades estuvimos recogiéndolas. También otro aspecto, el tema de las comunidades indígenas, de cómo los jóvenes indígenas, niños indígenas se vincularon a la guerra sin ser una lucha política de ellos. Nos decían las comunidades indígenas, es que a nosotros no nos interesa si hay liberales o conservadores, a nosotros nos interesa nuestra propia ley de origen, a nosotros nuestra autoridad es el payé, nuestra autoridad es el capitán, y ellos vinieron a imponernos acá una lucha que no era nuestra. Son esos relatos que nosotros hemos podido escuchar y están plasmados ahí en el informe. Otra de las verdades duras que ya el comisionado Alejandro Valencia la planteó fue el tema de los falsos positivos. Y esto, pues los oyentes dirán, otra vez hablando de eso. Pues resulta que es un tema, motivo de la Comisión de la Verdad que nos debe dar vergüenza mundial, porque en ninguna parte del mundo que haya habido conflicto armado ha sucedido eso, de que una fuerza legal tome a unas personas civiles, les asesine y las presente de manera sistemática, las presente como víctimas o como miembros de una organización o como objetivos militares legítimos. Y eso es un motivo de vergüenza, pero también es un motivo para, cuando uno siente vergüenza, uno dice, perdón, yo no lo vuelvo a hacer. Y es eso, ese es el sentido de que nos dé vergüenza, pero no para deslegitimar, ni para arrastrar el suelo, ni barrer el piso con las instituciones. Lo que se trata es decir, oiga, durante este tiempo cometimos errores, nos equivocamos, y pedimos excusas, disculpas, perdón, y no lo volvemos a hacer. Y eso es lo que estamos nosotros buscando, que como sociedad nos conmovamos de eso que nos pasó, y que el camino es la reconciliación, el camino es garantía de derechos. Heriberto, ese es el propósito. Hay un tema importante y es el tema de las fechas, ¿no? Este informe investigó de un tiempo para acá, ¿desde qué año exactamente y por qué desde ese año para acá? Porque acá tenemos un comentario que nos dice que fueron víctimas, pero en un hecho ocurrido en 1985. ¿Desde cuándo y por qué? La Comisión de la Verdad empezó su ciclo de trabajo desde 1962. ¿Por qué? Porque resulta que en esa época fue que se creó la última comisión, o se presentó la última comisión de la verdad, o una comisión para investigar lo que sucedió durante la violencia liberal y conservadora de los años 50. Hubo una comisión de 3 personas donde hicieron un informe, y ahí es también donde se sella pues el fin de la violencia política entre liberales y conservadores, y empieza un ciclo de violencia que es la fuerza, por así decirlo, un conflicto político que nace a través de las FARC, donde hay una lucha política. Entonces la guerra de los 50 fue entre liberales y conservadores. Después de los 60 empieza la guerra entre el modelo político, un modelo político del sistema de régimen presidencial, donde
nacen las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia con un sentido comunista, con un sentido político orientado a cambiar a enfrentarse al estamento, al régimen político. Entonces, nosotros por eso documentamos cómo fue la violencia y la guerra, la violencia y la violación de derechos humanos entre la década de los 60, los 70, los 80. Nosotros en Guaviare relatamos cómo en el 80 hubo, entre el 80 y el 90, hubo esa violencia política en dos sentidos. Uno, contra los integrantes de la UP. Si ustedes recuerdan, en nuestro departamento, en nuestro municipio, hubo un alcalde de la UP, dos alcaldes, un representante de la Cámara de la UP, y fueron asesinados. Como también las FARC infringían violencia contra los campesinos, habían desplazamientos, habían unas órdenes sociales diciendo aquí los violadores, pena de muerte, los gays no pueden estar acá. Había una imposición alrededor de quien no estaba de acuerdo con sus políticas, pues simplemente lo desplazaban de su territorio. Eso escuchamos y eso quedó plasmado en esa historia de cómo, en la historia de los 80, cómo era la violencia política, cómo se transformó y degradó la guerra en la década de los 90 con el ingreso del paramilitarismo al Guaviare, cómo ya se rompió esa hegemonía de control territorial y cómo empieza a afectarnos a todos los que vivimos en el Guaviare, terminamos afectados por esa violencia y esa disputa territorial entre paramilitares y la guerrilla. Y digamos, de ahí los campesinos y campesinas nos preguntaban, ¿y dónde estaba el Estado? Una de las campesinas nos dice, ¿y por qué nos abandonaron a nuestra suerte? O sea, ¿dónde estaba el Estado? Y no solamente a nivel territorial, no solamente la fuerza pública, ¿dónde estaba el Estado nacional? ¿Dónde estaban los grandes líderes políticos cuando estaba sucediendo la masacre de la Esmeralda o la masacre de la Unilla, o cuando estaba sucediendo todo lo que sucedió en Calamar y Miraflores? Esas son las realidades que estamos retratando. Y eso es lo que se espera entonces conocer en este capítulo de La Colombia Adentro, en el informe de la Comisión de la Verdad. ¿Sí? Sí, es eso es lo que esperamos nosotros poder plasmar. Y bueno, Laura, en la página web hay un elemento también adicional que se llama la transmedia. Muchos de estos elementos que les estoy contando, nosotros los volvimos documentales, programas de radio, los volvimos historietas, piezas comunicativas muy bonitas, para que todo el mundo pueda acercarse al informe de la comisión de manera distinta. Los jóvenes que les gusta los TikTok, que les gusta el documental, lo audiovisual, o también los adultos. Hoy también los adultos disfrutamos mucho con esas piezas comunicacionales, entonces también está elaborado una transmedia que da cuenta de estas historias que les estamos contando. Anoche por lo menos había una obra de teatro, a las 10:30 en Caracol la transmitieron, y Laura, me escribieron, oye, ahí mencionaron a Sabanas de la Fuga y a Mirití en la obra de teatro. Entonces, cómo la gente se siente identificada con solamente mencionar que a nivel nacional estamos mencionando un sitio del Guaviare donde fue, digamos, emblemático por ser un territorio donde la violencia se ejecutó de manera desbordada. Vamos a estar entonces, en Bogotá tuvimos en la Luis Ángel Arango, en la biblioteca, uno de los la socialización. Museos muy importantes, una exposición sobre el territorio Nucag y el territorio del Guaviare, y cómo la violencia en este sector de la trocha ganadera y todo el gran Guaviare ha sido afectado, y los campesinos que llegaron ahí se vieron sorprendidos porque es una muestra gigante. O sea, es un mural de 40 metros de largo y de alto como por 8, y donde está retratado con colores la violencia, no solamente la violencia del conflicto armado, sino también la violencia contra la naturaleza expresada en las fumigaciones y en las manchas de coca y en las manchas de deforestación. Es muy grato poder haber fijado en
en el nivel nacional hacer visible lo que nos pasa en el territorio. En este momento en la página web www.comisiondelaverdad.co están haciendo una transmisión en vivo previo a las 11 de la mañana. Se espera que entonces a las 11 de la mañana se habilite, digamos, todo el informe final para poder acceder a consultar todos estos documentos de los que hemos venido hablando con Heriberto. Y aquí en San José del Guaviare nos queda también un mural muy pintoresco que hicieron, muy lleno de muchos colores, sí. Alegre, definitivamente un gran aporte que quedó en el respaldo del centro del Parque de la Vida, ¿no? Esta cafetería del Parque de la Vida. El fin de semana hubo encuentro de jóvenes aquí regional, un encuentro, como nos contaba también Heriberto, muy agradable para todas esas jóvenes que hoy se están enterando de todo lo que ocurrió en esos territorios como Caquetá, como Meta y como Guaviare, y más adelante vamos a escuchar justamente el balance que ellos nos entregaron, porque también pues ahí estuvimos acompañando este importante ejercicio. Aquí estamos viendo algunas imágenes del mural, que tiene unos colores divinos. Sí, donde expresan ellos sus sentimientos, su sentir, ¿no? Y esto es pues justamente otra forma, como lo decía Heriberto, de plasmar el resultado del informe final, que hoy se va a estar dando a conocer. Pues Heriberto, de verdad, gracias. Vamos a estar muy atentos. Seguramente después de que salga el informe tendremos otras oportunidades para seguir ahondando y que sean realmente los guaviarenses que se enteren de manera directa de lo que pasó en estos años de conflicto armado aquí en el Guaviare. Muchas gracias por estar con nosotros, Heriberto, y que les vaya muy bien en esta presentación. Laura, y vamos a estar pendientes también porque nosotros después del informe queremos generar los conversatorios también, poder explicar, poder generar y poder conversar de ese informe. Entonces estamos abiertos a cualquier invitación, a que podamos conversar. Claro que sí, estaremos muy cuando estén los comisionados haciendo... Aquí, sí, claro, 2 comisionados, si no estoy... 3 comisionados. 3 comisionados. Sí, van a venir 3 comisionados a Guaviare. Sí, señor, acá estamos muy pendientes, Heriberto, entonces, para poder hablar con ellos y de pronto generar ese espacio de conversación con la comunidad. Gracias, Heriberto, feliz día. A ti, Laura, y al equipo, muchas gracias. Éxitos, son las